Entonces lo leo, es una mujer de 38 años, tiene antecedente de infección por VIH, que está en tratamiento, lo refiere como irregular. La paciente está aquí por cefalea progresiva de 2 semanas de evolución, acompañada de fiebre, vómito y confusión, ¿no? Les ponen ahí los signos vitales, les ponen la expresión física del fondo de ojo y lo demás que pasa, y les ponen laboratorios, así como pues un conteo reciente de CD4 y también una carga viral reciente. Y les preguntan cuál es el siguiente paso más adecuado en este caso. Muy bien, muy discutidas las respuestas. La siguiente pregunta dice, TAC contrastada de cráneo, lesiones hipodensas bilaterales en ganglios basales con realce en anillo y edema perilesional que caracteriza al microorganismo más probable causante de la patología de esta paciente. Muy bien. Y la última pregunta menciona, serología es positiva para toxoplasma, BRR negativo, antígeno de criptococo negativo. ¿Cuál de los siguientes agentes debe incluirse en el tratamiento empírico inicial de este paciente? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la revisión del caso. Ah, quedaron un poco eh, dispares las respuestas, pero justo es lo que se presta mucho a la discusión. Entonces, y creo que aquí el quién es mi paciente, pues les da muchísima información sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es una mujer de 38 años y les menciono un antecedente bien importante, ¿no? VIH, algo muy importante, tratamiento irregular y algo más importante, ¿no? Tiene carga viral positiva y tiene CD4 menores a 200, ¿no? Entonces, justo es la paciente que vive o el paciente que vive con VIH que está en riesgo de infecciones oportunistas. Entonces, siempre que tengan a un paciente que vive con VIH, que tiene CD4 menos de 200, va a ser un caso clínico de una infección oportunista. Y siempre tienen que ver cuál es el síndrome clínico, ¿no? Neumonía, ¿no? Este, Aquí, pues el caso aquí, pues es un cuadro neurológico, ¿no? Entonces, siempre en lo neurológico tienen que saber ustedes diferenciar si se trata de un cuadro compatible con meningitis o si se trata de un caso compatible con una masa ocupativa, ¿no? Que este paciente tiene un poco de los dos y ahorita vamos a hablar un poco de qué, ¿no? Entonces, la paciente viene por una cefalea progresiva de 2 semanas, entonces probablemente al menos una meningitis bacteriana aguda solamente porque les digan que tiene 2 semanas de evolución con esto, no se trata de una meningitis bacteriana aguda, ¿no? O sea, meningitis por neumococo no parece. Estos son cuadros de meningitis por neumococo que sí, el paciente que vive con VIH puede tener meningitis por neumococo, no es un cuadro que se da en 2 semanas, ¿no? Entonces, sí, la paciente tiene un cuadro con, pues que sí es un síndrome, pues podría ser compatible con meningitis o al menos con infección a nivel del sistema nervioso central. No tiene fiebre, tiene confusión, ¿no? Y tiene cefalea. Entonces, les pongo los signos vitales que la verdad es que no dicen mucho, pero luego aquí se empieza a poner un poco interesante, ¿no? O sea, la paciente tiene papilema bilateral, esto les debe de mencionar y les debe llamar la atención que se trata de que esta paciente tenga hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces, hipertensión intracraneal puede causar obviamente una masa ocupativa o múltiples masas ocupativas en cráneo, en el sistema nervioso, pero también recuerden que el criptococo justo causa mucha hipertensión intracraneal. Justo esto no es criptococo y ahorita van a ver por qué, ¿no? Además de tener datos de hipertensión intracraneal, la paciente pues tiene un síndrome, ¿no? Tiene un síndrome anatómico, tiene hemiparesia derecha y esto, por más hipertensión intracraneal que cause criptococo, esto te habla más de una lesión ocupativa, ¿no? Es hemiparesia derecha, ¿no? Entonces, pues justo no es compatible con criptococo, ¿no? Y Babinski positivo izquierdo. Entonces, es un paciente que tiene un síndrome, pues podría ser de meningismo, pero también tiene, pues, datos de focalización, ¿no? Entonces, es un paciente que trae una neuroinfección, ¿no? Es el paciente prototipo, tiene CD4 bajos, pero hay que ver qué neuroinfección, ¿no? Al final, en la mayoría de las neuroinfecciones, la función lumbar te da mucha información y fue lo que más contestaban ustedes, pero recuerden que hay ciertas indicaciones para hacer una tomografía de cráneo antes de hacer una punción lumbar, ¿no? Y justo pacientes que tienen lesiones ocupativas en cabeza, o sea, en sistema nervioso, si tú haces una punción lumbar,
tienes riesgo que el paciente tenga una herniación cerebral, ¿no? Entonces, justo, la respuesta correcta aquí era hacer una tomografía computarizada de cráneo simple, ¿va? ¿Qué pacientes, y extrapolando este caso, en quiénes ustedes que van a hacer una punción lumbar tienen que hacer una imagen de cráneo primero? Pacientes que viven con VIH siempre, ¿no? Pacientes que tienen datos de focalización siempre y pacientes con antecedentes de cáncer, ¿no? Ya sea activo o antecedente de cáncer, ¿no? Si tienes que hacer una punción lumbar en alguien que tuvo cáncer de mama, obviamente no cáncer de piel, ¿no? Bueno, melanoma sí, pero, o sea, cáncer de piel vasocelular, no cáncer de tiroides, obviamente eso no te cambiará, pero cánceres que sabemos que pueden recaer el sistema nervioso central, como los cánceres hematológicos, cáncer de mama, cáncer de pulmón, melanoma, cáncer de próstata. Si tienes que hacer una punción lumbar, primero necesitas una imagen. ¿Por qué? Porque justo esos son los pacientes que tienen una probabilidad preprueba de tener una lesión el sistema nervioso más alta que el resto, ¿no? Y es el paciente en que tendrías que hacer una imagen de cráneo previo, ¿no? Entonces, cáncer o antecedente de o cáncer activo. Dos, datos de focalización. Definitivamente focalización no es compatible con solamente meningitis, ¿no? Como esta paciente que tenía mi parecia derecha. Tres, pacientes con VIH, ¿no? Entonces, justo esta paciente no era la que teníamos que hacer una punción lumbar inmediata, pero está bien que se presente el error aquí y no después, ¿vale? Siguiente, ¿no? Se hizo bien, se hizo una tomografía, y vemos lesiones y potencias bilaterales en ganglios basales con realce en anillo de edema perilesional, ¿no? Entonces, aquí lo más importante que yo tengo que destacar y que se los voy a poner en rojo es que en el paciente que vive con VIH, y que tiene CD4 menores a 200, lesiones con realce en anillo y edema perilesional van a ser, al menos con fines de examen, dos cosas. Uno, linfoma primario del sistema nervioso central. Dos, toxoplasma. No puede ser otra cosa, ¿no? Justo esta característica de realce en anillo y edema perilesional es una u otra, al menos con fines de examen. ¿No? Entonces, pero pues aquí te están preguntando, pues, ¿qué caracteriza el microorganismo más probable causante de la patología de este paciente? No estamos hablando, evidentemente, de un linfoma primario del sistema nervioso central, sino de algo infeccioso, ¿no? Entonces, bacilo ácido alcohol resistente, estaremos pensando en una tuberculosis meningia. No es el paciente, ¿no? No tiene síntomas, cefalea de meses de evolución, ¿sabes? Para que tú pienses en tuberculosis meningia, muy probablemente tienen que dar líquido cefalorraquídeo o algo así, ¿no? No parece, ¿va? Hongo levaduriforme encapsulado. Esto es, pues, criptococo, ¿no? No es el paciente y ya lo explicamos por qué no. Criptococo se diagnostica con punción lumbar. Si bien sí pueden existir los criptococomas a nivel del sistema nervioso, es algo muy poco frecuente y no va a ser tan frecuente en el examen, ¿no? O sea, para ustedes, un paciente con criptococosis meningia, en un paciente que vive con VIH y CD4 bajos, va a ser este paciente que tiene meningismo, muchos datos de hipertensión intracraneal, tomografía de cráneo sin lesiones, hacen la punción lumbar, evidentemente tinta china positivo y aumento muy importante de la presión de apertura, ¿no? Porque hacen mucha presión intracraneal. De hecho, los pacientes con criptococosis meningia se tienen que hacer punciones lumbares seriadas para disminuir la presión intracraneal y mejorar un poco la sintomatología de cefalea. ¿Va? Virus ADN de la familia Poliomyelidae tampoco viene al caso y lo que sí es que recuerden que Toxoplasma gondii es un protozoario, no es un protozoo intracelular obligado, fue la respuesta que menos contestaron, pero bueno, ahora ya lo saben, ¿no? Un paciente con VIH con una lesión en cráneo con reforzamiento en anillo son dos cosas y aquí te están preguntando microorganismos, ¿es Toxoplasma? Sí, ok. Y justo pues la siguiente pregunta va hacia eso, ¿no? Desgraciadamente es muy difícil e invasivo, ¿no? Pues biopsiar, o que es lo ideal, biopsiar una lesión en el sistema nervioso, a menos que esté muy periférica y se tenga el equipo, etcétera, en un paciente que vive con VIH, ¿no? Entonces, normalmente se trata de ser lo más conservador posible en estos casos y siempre se toman serologías para tox. Si la serología está positiva, entonces esto ayuda mucho porque se puede tratar empíricamente, ¿no? Y siempre que no haya mejoría, ¿no? Ya la sospecha tendría que ser linfoma primario del sistema nervioso central en el paciente que vive con VIH. No, aquí ya tenemos como ven en el caso, una serología IgG positiva para toxoplasma, entonces pues hay que dar tratamiento, ¿no? El tratamiento de toxoplasmosis en el paciente con VIH pues tiene que definitivamente incluir
pirimetamina con sulfadiazina, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento como estándar, ¿no? Que le pega a el toxoplasma. Entonces, anfotericina B liposomal más flucitocina más menos fluconazol, que es la B, es el tratamiento estándar para Cryptococcus meningia, ¿va? Luego, metotrexato en dosis altas es uno de los fármacos que penetran al sistema nervioso central y que podríamos utilizar en caso de tener un linfoma primario del sistema nervioso central. Y por último, aciclovir pues solamente yo lo utilizaría si sospechamos una meningitis o una meningoencefalitis por herpes, ¿no? Fuera de eso, la verdad es que no tiene lugar. Y este caso, digo, ya con toda la información que se les dio, la forma de las lesiones, los CD4 del paciente, la serología de toxoplasma, pues tiene que tratarse como toxoplasma, ¿va? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Muy bien. Entonces, digo, nos quedan 10 minutos para la revisión del tema. Entonces, pues digo, rápidamente, la infección por VIH, van a venir muchos casos, ¿no? Porque al final es una infección importante que deben de manejar muy bien, ¿no? Muchos preguntas van a venir como a lo que es la infección por VIH per se, mecanismos de transmisión y definitivamente métodos diagnósticos, ¿no? No estamos ahorita revisando esto, estamos revisando oportunistas, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido hablar de esto en este momento. Lo que sí es que, pues, la historia natural de la enfermedad del paciente que vive con VIH que no se trata, ¿no? Definitivamente pues todas las personas con vida sexual activa se deberían de hacer un tamizaje cada cierto tiempo, ¿no? Para poder detectarlo antes y tratarlo y que no llegue, ¿no? A un VIH en fase avanzada, antes conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que se conoce en el paciente que tiene infección con VIH y CD4 es menor a 200 o una condición definitoria de SIDA, ¿no? Que son evidentemente, infecciones oportunistas o el cáncer, ¿no? O sea, el cáncer, el linfoma, es definitorio de VIH en fase avanzada, ¿no? Asimismo, pues otras neoplasias, ¿no? Como puede ser cáncer cervicuterino. Entonces, digo, ya yéndome para allá, siempre, 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 y es bien importante que, y se los insisto mucho, ¿no? Tienen un paciente que vive con VIH y que tiene un síndrome infeccioso, uno, vayan a ver los CD4, si están menos de 200, probablemente están frente a una infección oportunista. Y siempre esto tienen que ver cuál es el síndrome clínico de mi caso, ¿no? Si es pulmón, pues definitivamente aquí pues es otra cosa, ¿no? O sea, el pulmón puede ser una neumonía. ¿Por qué? Pues muchas causas, ¿no? La más frecuente preguntada es neumocistis Hirovechi, ¿no? O sea, porque PCP, que es la abreviatura, pues es mucho más frecuente en pacientes con VIH que los que no, ¿no? Pero no es la única infección pulmonar, ¿no? Tuberculosis también puede ser, entonces se tienen que guiar por ciertas patrones que se encuentran en los estudios de imagen, por el cuadro clínico del paciente, por ejemplo, PCP, generalmente una elevación de DHL muy importante, generalmente hay infiltrados en vidrios de lustrado, ¿de acuerdo? A diferencia de, por ejemplo, tuberculosis pulmonar que causa cavernas o una infiltración miliar, o a diferencia también de, por ejemplo, pues la histoplasmosis, ¿no? O alguna infección fúngica invasiva en estos casos. Aquí, digo, el caso clínico iba enfocado más bien a un síndrome neurológico, ¿no? El paciente tenía tanto datos como de meningismo, ¿no? Irritación meningia, pero también tenía lesión, o sea, datos de una masa ocupativa, ¿no? Entonces, justo pues tenía cefalea, tenía datos de hipertensión intracraneal, tenía vómito, ¿no? Y tenía miparesia, ¿no? Miparesia definitivamente te habla de que algo está aquí y te está, pues, traduciendo a la ubicación en un síndrome anatómico. ¿No? Entonces los pacientes con toxo, pues justo se presentan así, ¿no? O sea, una o varias masas, con reforzamiento en anillo, ¿no? Que te causan pues todos estos síntomas, ¿no? Focalización, crisis convulsiva, hipertensión intracraneal, confusión, cefalea, fiebre, etcétera. Y recuerden, pues no es la única causa de datos de hipertensión intracraneal, y ese, el diagnóstico diferencial siempre va a ser, pues, criptococosis meningia, por esto que les había platicado, que cripto hace mucha hipertensión intracraneal, mucha cefalea, mucho vómito, a pesar de que no haya ninguna masa. Estos pacientes tienen una presión de apertura líquido a la punción lumbar de líquido subarrachnoideo muy alta y justo se benefician de punciones lumbares seriadas, ¿no? Para liberar un poco la presión intracraneal.
Entonces, es bien importante que también que recuerden que toxo puede causar manifestaciones oculares más allá de solamente el papiledema, ¿no? Puede causar corioretinitis, puede causar estas manifestaciones oculares, por eso siempre es importante hacer un fondo de ojo. Y obviamente el diagnóstico diferencial es retinitis por citomegalovirus, que es otra de las infecciones oportunistas que afectan la retina en los pacientes. Y pues el diagnóstico definitivamente es con imagen, ¿no? Al final no es difícil tener un diagnóstico histopatológico y microbiológico por lo invasivo que puede llegar a ser tomar una biopsia del sistema nervioso central. Por lo tanto, hallazgos compatibles con imagen, una resonancia magnética con gadolinio, ¿no? Con lesiones en reforzamiento en anillo, más una serología compatible, te obligan a tratar al paciente de forma empírica. ¿De acuerdo? O sea, la biopsia la verdad es que rara vez se hace porque generalmente la serología y los hallazgos en imagen te ayudan mucho a hacer el diagnóstico. ¿Ah? Entonces, por eso justo es importante el paciente con CD4 bajos, con la imagen característica que tiene anticuerpos positivos para toxo, darle tratamiento empírico, ¿no? Porque es el paciente que si bien no va a tener un diagnóstico definitivo, la probabilidad de que este paciente tenga toxoplasmosis cerebral, pues justo es muy alta. Y bueno, el tratamiento estándar incluye pirimetamina con sulfadiazina. En pacientes que no toleren, pues se les puede dar pirimetamina con clindamicina. Y definitivamente, pues el acceso en nuestro país a estos medicamentos no es tan bueno, ¿no? Se puede seguir usando el Bactrim, sin embargo, la penetrancia del sistema nervioso central, la verdad es que no es tan buena y se tratan los pacientes mínimo 6 semanas de no haber mejoría en las lesiones por imagen ni con clínica te obliga a pensar que estás frente a otra cosa y justo el diagnóstico diferencial de una lesión que refuerza el anillo en un paciente con VIH-CD4 menor a 200 es un linfoma primario del sistema nervioso central, ¿no? Y me gustaría cerrar la clase con las profilaxis, ¿no? O sea, los pacientes con VIH-CD4 menores a 200 o cierto punto requieren profilaxis para tuberculosis, requieren profilaxis para neumocistis, requieren profilaxis para histoplasmosis solamente si hay exposición, para toxoplasmosis si el paciente tiene una serología positiva al diagnóstico y CD4 es menor a 100, ¿no? Y si bien antes se recomendaba claritromicina para profilaxis contra MAC, que es el complejo Mycobacterium avium, en este momento ya no se recomienda, ¿no? Entonces la profilaxis para neumocistis y para toxo es la misma, es Bactrim, ¿no? CD4 menor a 200 a todos los pacientes les tocaría, ¿no? Y al final cubrirías las dos indicaciones, ¿va? Y pues justo, digo, nos quedan 4 minutos para dudas o preguntas de este caso. No sé, digo, es un caso bien importante y solamente pues reforzar un poco en paciente que vive con VIH-C4 menor a 200 pues siempre investiga el síndrome clínico y de ahí parten pues tus diagnósticos diferenciales, ¿va? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta en el chat.